Hola hermanos, ¿cómo estamos? Un nuevo día. ¿Cómo estamos hermanos? Me imagino que bien. Vamos a hablar de un tema importante que son las iglesias que se fundaron muchos siglos después de Cristo y que fueron fundadas por hombres. ¿Por qué? Te explico. Porque Cristo fue el que le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ahora Pedro, Petrus, piedra firme, roca, Kefas en arameo. Tú eres Petrus, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y después que resucita, Jesús le dice 3 veces, ¿me quieres, Pedro? Y ahí le da la autoridad, le dice, apacienta mis ovejas. Significa gobernar, apacentar significa gobernar, regir, dirigir, llevar, guiar con autoridad las ovejas que somos nosotros. Pedro fue el primer papa, murió en Roma. Su carta, que está en el Evangelio, dice, redacto mi carta desde Babilonia. Babilonia en esa época era la Roma del imperio romano, valga la redundancia. Él escribe esa carta y está documentado que murió cabeza abajo, crucificado, porque no quería morir como su maestro, no se sentía digno de morir como Cristo Jesús. Quiso morir cabeza abajo. Bien, la iglesia es católica, te dije hermano, que ya se decía en los primeros siglos católica, que significa universal, basada en esta cita evangélica. Dijo Jesús, vayan y digan y evangelicen a todos, es decir, al mundo entero. Universal significa apostólica, que deriva de los apóstoles, los discípulos que estuvieron con Jesús, que Jesús los envió. Romana, porque como te comenté, Pedro estuvo en Roma, ya te dije la cita que está en las últimas citas evangélicas de la carta de Pedro, que él está escribiendo la carta desde Roma y murió en Roma junto con Pablo, sufrió el martirio. Por eso es romana, porque la cabeza antes y ahora de todos los papas está en Roma, porque hubo continuidad, la iglesia tuvo continuidad. En el año 313, Constantino, un emperador, autoriza la religión católica apostólica romana, que antes eran torturados, martirizados, encarcelados, pero con Constantino, cuya madre era Santa Elena, comienzan a tener libertad para ejercer la religión libremente, sin temor a ninguna persecución. Pero la iglesia, como dicen, que resurgió o que surgió con Constantino, es una mentira, porque la iglesia ya la habla San Pablo, habla San Pedro, habla Santiago, hablan los hechos de los apóstoles. Tenían papa, obispo, presbíteros, diáconos, y había continuidad desde que Jesús muere en la cruz. Hubo continuidad, diríamos, desde que nombra a los discípulos, hubo continuidad hasta la fecha de hoy. Jamás la iglesia se rompió, jamás la iglesia se cortó, porque Jesús le dijo a Pedro, las fuerzas del Hades, que es el infierno, en otras partes se dice, las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella.
está claro, hermano. Ahora te nombro una de las iglesias que son fundadas por los hombres, no tuvo participación Jesús. Y hay tantas iglesias, te voy a nombrar unas pocas, porque ellos se basan no en la interpretación de una cabeza como la que tenemos nosotros, que es el Papa. Ellos no se fundan, y los obispos, el magisterio de la iglesia, ellos simplemente cada uno tiene su propia interpretación. Como si yo misma hoy día me vendría muy bien, te digo, tomo una casita, me pongo pastora Eugenia y empiezo a predicar según lo que yo entienda de la Biblia, según lo que a mí me interese, según la cita que a mí me guste, según lo que me convenga para tener adeptos. Bueno, según eso yo voy tomando la Biblia y voy logrando adeptos. Son iglesias no fundadas por Cristo, son iglesias fundadas por hombres. Si me da tiempo te digo el listado. Empiezo con Enrique VIII, que se separa de la iglesia porque quería casarse con Ana Bolena y dejar a la que era hija de Isabel la Católica, María. La saca, se divorcia de ella, el Papa no quería que se divorcie, se casa con Ana Bolena, y después Enrique VIII, que se autoproclama cabeza de la iglesia anglicana, aquí Jesús no tuvo nada que ver, se autoproclama cabeza de la iglesia anglicana, le manda cortar la cabeza a Ana Bolena, la mujer por la que se separó de la iglesia, después la manda a matar y asesinó y cortó la cabeza a otras mujeres. Fue el que asesinó y mató a Santo Tomás Moro porque se oponía a reconocerlo. Enrique VIII, año 1534. Y te sigo diciendo cortito. Luterano, año 1517, fundada por Lutero. Presbiteriano, fundada por un hombre, año 1560. Congresionista, fundada por hombre, 1582. Bautista, fundada por hombre, 1606. Holandés reformista, fundada por hombre, 1628. Protestante anglicana, siglo XVII, fundada por hombre. Metodista, 1744, fundada por hombre. Mormón, 1829, fundada por hombre. Adventista, 1831. Tenían líos, tenían problemas y surgió de la Adventista, la del séptimo día, 1845. Ejércitos de Salvación, 1865. Testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, que son los que no quieren las transfusiones de sangre, fundada por hombres, 1918. Científico Cristiana, 1879. Y así, Espiritismo, Estados Unidos, 1848. Niños de Dios, Estados Unidos, 1950. Hermano, te quiero decir esto, son iglesias que no fueron fundadas por Cristo en ningún momento. Mirá los siglos y siglos y siglos de que se hicieron después. Es como si yo en este momento me digo, qué bueno, sé la Biblia más o menos y me voy, hago en una casita, porque yo soy humilde, me voy a una casita y me hago pastora y empiezo a proclamar la palabra de Dios. Con estudios, sí, algunos estudian, unos muchos, otros más, otros menos, pero nunca estudian 12 años mínimo sin parar de teología y mucho más estudios y doctorados para poder entender la palabra de Dios, más los 2000 años, 2017 años que tiene de tradición la iglesia y de estudio que tiene la iglesia del Evangelio. 2017 años que está proclamando la palabra de Dios. ¿Te entiendes? ¿Me entiendes? Simplemente no quiero decir que ellas no estudien, pero no tienen el estudio
los años, la preparación, la vinculación con Cristo no las tienen. Son fundadas por hombres, por circunstancias que me gustaría que vos mismos estudies de dónde surgieron estas iglesias. ¿Por qué son muchas? Son muchas porque para ellos no hay una cabeza como la de Pedro, como la del Papa actual, más los obispos y lo que forma el magisterio de la Iglesia para dar una exacta interpretación de la palabra. Ellos no lo hacen, ellos interpretan porque dice que hay que interpretarlo según lo que yo he entendido. Pero ocurre, hermanos, que a mí me puede llegar al corazón una cita, pero no es totalmente lo que yo he entendido para predicarla. Para predicar hay que estudiar mucho, y no te digo mucho, hay que estudiar muchísimo, hermano. Pero ellos toman adeptos, que es gente que está desesperada, y muchos hablan de milagros, y muchos milagros porque es la forma de tomar adeptos, de tomar gente. La mayoría no te habla de la cruz, no te habla de la Virgen María, no te habla de San Pablo, del Cristo crucificado que yo proclamo. Sí, sacan un montón de citas, algunos han destruido, como Lutero destruyó las cartas de Santiago, donde Santiago dice: muéstrame, si tú quieres ver, mostrarme la fe, yo por obras te mostraré la fe, porque la fe sin obras está muerta. Para ellos es suficiente la fe para entrar al cielo. Y no, hermano, sin obras no entras al cielo. Pero ellos rompieron, destruyeron las cartas de Santiago, que les decía que la fe sin obras está muerta, para que veas cómo interpretan la Biblia. Te pido con el corazón que tomes conciencia para que no seas uno más de los que están ahí adentro con una ignorancia tremenda. Todo tergiversado. Me animo a decirlo y lo digo claramente. Que el Señor te bendiga, te mando mis saludos y espero que hayas comprendido esto, que sé que lo has comprendido porque tenés una gran inteligencia para darte cuenta. Que Dios te bendiga y te mando mis mayores saludos y bendiciones. Gracias.